que tu palabra llegue a mi corazón. Hoy estoy dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Antes de que tome su lugar, ayúdeme a buscar la palabra del Señor, la carta o la epístola a los Colosenses. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No deje de adorar el nombre del Señor. Hoy es un buen tiempo para hacerlo. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Colosenses, amados hermanos, en el capítulo 1, ahí vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Y nos enfocamos en los versículos 19 y 20. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Diga un fuerte amén si lo tiene. Amén. La palabra del Señor dice, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre. ¿Quién agradó al Padre? Jesús, el Hijo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ayúdame a leer el versículo 20. Amén. A la voz de 3, 1, 2, 3. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tome su lugar y hágalo adorando el nombre del Señor. Aquí está la presencia del Señor, aquí está la gloria del Señor. Y no deje de honrar su nombre, de glorificar su nombre. Hablando un poco, amados hermanos, del contexto de la carta dirigida a los hermanos de Colosas. Usted sabe muy bien que fue escrita por el apóstol Pablo esta carta. Pablo, Colosenses, es una carta escrita en la prisión. Amén. Pablo estaba prisionero cuando escribe esta carta. ¿Y por qué estaba prisionero? A causa de anunciar a Jesús como el Señor resucitado, a causa de predicar del Cristo resucitado. Pero esta carta, amados, fue dirigida a un grupo de personas que nunca había conocido. Pablo nunca había conocido a estas personas que le estaba extendiendo esta carta. Tampoco él había formado esta iglesia. Es dirigida a una iglesia que él no había fundado, que él no había iniciado. Pero podemos ver, hermanos, si usted inicia leyendo el capítulo 1, podemos ver una salutación que hace Pablo, pero a la vez hace una oración a los colosenses, por los colosenses. Y no está de más decir que en esa oración Pablo le pide a Dios que les conceda sabiduría espiritual. ¿Por qué Pablo en ese momento le pide a Dios que conceda sabiduría espiritual a los hermanos de Colosa? Y es porque en ese momento se habían desatado una serie de errores, doctrinas basadas en filosofías falsas. Bueno, hoy en día no es la excepción. Estamos siendo bombardeados por estas filosofías que ponían en juego la credibilidad del verdadero evangelio. Hacían dudar a los hermanos de Colosa el verdadero evangelio que ellos estaban escuchando. Pero después del saludo que Pablo hace y la oración que Pablo hace, lo siguiente que él debía hacer, amados hermanos, era de reafirmar el acto salvífico realizado por el primogénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que esa acción lleva a una reconciliación de la humanidad con Dios.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se goza? Y en esa verdad, amados, hoy quiero basarme. En esa verdad hoy quiero hablar el mensaje del día de hoy, que he titulado El poder redentor de la cruz. Dígalo conmigo, el poder redentor de la cruz. Es necesario que en este tiempo estemos entendamos realmente los alcances de esta reconciliación, y también ser capaces, iglesia, de comprender la magnitud y el poder de dicha redención. Y aquí pudiera surgir una pregunta: ¿por qué el ser humano elige hacer lo malo cuando hay una reconciliación con Dios? ¿Por qué el ser humano, el hombre en esta tierra, elige hacer lo malo? Y esto nos transporta hasta el principio de la creación. Desde el principio de la vida del hombre, Dios le dio libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. ¿Qué es esto? Esto es la libertad absoluta de decidir y obedecer, no inconscientemente, sino conscientemente, con conciencia propia. Eso es el libre albedrío. Es nuestra naturaleza. Tenemos la libertad de elegir. Usted tiene la libertad, ¿verdad? Si tiene sed, usted puede tomar el vaso y con agua y tomarlo. Y si no quiere, aunque se esté muriendo de sed, no va a tomar el agua. Tenemos esa naturaleza, tenemos ese libre albedrío de elegir lo malo o lo bueno, de hacer o deshacer, de escuchar o no escuchar, de obedecer o de desobedecer. Amados, y un claro ejemplo del libre albedrío que elige la desobediencia lo encontramos en el principio. Si usted quiere acompañarme a Génesis capítulo 2, rapidito. ¿Y a su nombre? ¿Están aquí conmigo todavía? Estamos iniciando, hermanos. Aquí vamos a encontrar, hermano, este libre albedrío. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y al Señor, ¿cómo se le ocurre, verdad? Si sabía que el hombre iba a fallar, ¿cómo piensa o cómo se le ocurre, podríamos decir, formar todo árbol delicioso y bueno para comer? Dice el versículo 9: también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vayamos hasta el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En este pasaje podemos ver un mandato de Dios hacia el hombre. Hay un mandato: no vas a comer de ese árbol. No se te ocurra comer de ese árbol del bien y del mal. Y aquí empieza la trama de la historia. Si leemos más adelante en el capítulo 3 de Génesis, amados hermanos, vamos a encontrar la aparición de Satanás en forma de una serpiente. Usted se sabe correctamente esa historia. Y Satanás siembra duda en el corazón de Eva y toma el fruto del árbol prohibido. Bueno, y se lo comió.
La presencia de este árbol. Yo dije hace un momento, como si Dios sabía que que el hombre iba a pecar o iba a desobedecer de esa manera. ¿Por qué pone ese árbol y le señala, verdad? Porque cuando nos dicen no lo hagas, pareciera que nos dice hazlo. ¿Por qué Dios le da a conocer al hombre, bueno, del bien y del mal de este árbol no vas a comer? Pero la presencia de este árbol da una opción a Adán y era necesario. Fue algo bueno. Bueno, pudiéramos decir que no, ¿verdad? Pero fue algo bueno. Dios hace todas las cosas perfectas. Dios hace todas las cosas, amados hermanos, conforme a su voluntad. Porque para Adán ser una criatura libre, de libre albedrío, tenía que haber una opción. Tenía que haber alguna oportunidad de rebelarse o desobedecer a Dios. Y si nunca hay un mandato o nunca hay algo prohibido, no puede haber una elección, como lo dijo Pablo. Bueno, la ley me hace malo, por cuanto conozco la ley. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vemos las ventajas de Adán. Solo tenía una manera en la que podía pecar o en la que podía desobedecer a Dios. Y desobedeció a Dios. Alguien dijo por ahí, bueno, Adán, solamente tenías una cosa por hacer y lo hiciste mal. Nosotros, y esto no es justificación, no lo digo como una justificación, nosotros tenemos infinidad de maneras. Hay muchos árboles. Dios le dijo a Adán, bueno, solamente un árbol no vas a comer, puedes comer de todos menos de uno. Pero hoy en día hay muchos árboles de tentación a nuestra vida. Adán solamente tenía uno. Lo que es necesario ver que Satanás no incita a Eva a pecar, sino a desobedecer a Dios. Y en el mismo capítulo 3, en el versículo 6 dice que Eva vio que el árbol era bueno y codiciable para comer. Era bueno, era codiciable. Bueno, entre tanto, Satanás solamente le dice algunos argumentos. Y en lo que Eva ve lo bueno y lo codiciable de ese fruto, lo come. El problema con el pecado, hermanos, es que pensamos que es algo feo. El problema con el pecado, amados hermanos, es que pensamos que es algo detestable. Pero es todo lo contrario. El pecado es muy atractivo. El pecado es muy deseable a los ojos. Y Pablo lo dice, bueno, lo que yo quiero hacer, conozco lo bueno, pero me extiendo a lo malo. Porque el pecado es algo feo, algo detestable. Algunos piensan eso, pero no. El pecado siempre va a ser codiciable, atractivo, querer hacerlo. Bueno, si lo hago y lo tomo y lo hago y lo hago de esta manera. Y dice la Biblia que cuando los ojos de ambos fueron abiertos, se dieron cuenta de los alcances de la desobediencia. O sea que las consecuencias o la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia lleva al hombre al pecado, a pecar, a decirle, ¿sabes qué? No vas a hacer esto porque es malo, pero bueno, tienes el libre albedrío, tú decides, tú eliges hacerlo o no. Y esa desobediencia te va a llevar al pecado, la cual va a acarrear consecuencias a tu vida. Una de ellas es que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos pone barrera con Dios. Pero dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva es vida eterna. El pecado acarrea destrucción y muerte.
lo opuesto a la vida eterna que Dios ofrece. Todo pecado va a traer consecuencias. Toda desobediencia va a traer consecuencias. Todo aquel que ha cometido pecado va a experimentar la misma inclinación que Adán y Eva. ¿Cuál fue? Cuando ellos se ven descubiertos y sus ojos fueron abiertos, dice la palabra del Señor que ellos se empezaron a esconder de Dios. El pecado hace que nos escondamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace huir de Dios. Esa es una reacción natural de nuestra débil naturaleza. Automáticamente sentimos que Dios estará molesto, estará decepcionado. Que nos va a rechazar al momento que nos acerquemos y que nos va a castigar. Como aquel hijo que sabe que cometió alguna fechoría, ¿verdad? Y se va a esconder para que su papá o su mamá no le llamen la atención. Eso pensamos de Dios. Pensamos que Dios es como un padre terrenal que nos va a castigar, que nos va a rechazar, que va a estar molesto, que va a estar decepcionado. Pero podría haber una razón por esto, hermanos, la cual el pecado nos hace huir de Dios. Y es el miedo. Miedo de no ser aceptados. Miedo de no ser perdonados por Dios, de decirle: Señor, yo hice tantas cosas que no me vas a perdonar. Tenemos miedo. Pero amados, eso es una mentira plantada por el enemigo, por el adversario. Así como lo hizo con Eva. Juan lo afirma en su capítulo 8, versículo 44. Y dice: él ha sido homicida. Bueno, ¿quién? El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el enemigo. Dice: cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el engañador más peligroso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Y planta todo tipo de mentira para distorsionar la verdadera imagen de Dios. Y muchos, como Adán y Eva, caen creyendo en la mentira del enemigo. Si el enemigo te dice: no eres valioso, bueno, no soy valioso. Si el enemigo te engaña diciendo: no eres especial, bueno, no soy especial. Si el enemigo te engaña diciendo: no, nunca vas a ser mejor, bueno, nunca voy a ser mejor. Si el enemigo te engaña y te dice: nunca vas a ser liberado de esa esclavitud del pecado, bueno, nunca voy a ser libre de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Esos son mentiras del enemigo, son mentiras del diablo. Y es fácil caer y estar atados a la mentira del enemigo cuando no se quiere conocer la verdad, o no quieres atesorar la verdad de Dios. Juan lo diría en el capítulo 8 también, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo ha pagado nuestra redención, que Cristo nos ha reconciliado con el Padre, que Cristo murió y resucitó en el Calvario para darte vida, para darte reconciliación con Dios. Esa es la verdad que Pablo estaba plantando en los colosenses. Esa es la verdad que Pablo estaba reafirmando con los colosenses. Y es que no hay mentira más grande, o
o no hay mentira grande que el evangelio no pueda disolver. Jesús dice: yo soy el camino y yo soy la verdad. Pablo habla seguro de esta verdad, y por eso le dice a los colosenses que por medio de él, ¿de quién? De Jesús, nos hemos reconciliado, pero también haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Jesucristo tenemos esa reconciliación, tenemos paz. La palabra griega que se traduce reconciliar, significa cambiar. Y significa un cambio en la relación del pecador con Dios por medio de Jesús, disolviendo toda enemistad con Dios. Eso significa reconciliación. Así que Dios, si el enemigo ha puesto mentira en tu corazón y dices: bueno, es que Dios me va a rechazar. Dios no se acerca al hombre acusándolo. Dios no se acerca al hombre señalándole su pecado o su rebelión. Dios no se acerca anunciando que Él te va a tener que castigar. ¿Por qué? Por cuanto Cristo nos ha puesto en una relación correcta con el Padre, tenemos acceso al perdón y por ende tenemos acceso a la vida eterna. Ya no más al pecado, ya no más al juicio de muerte, sino a la vida eterna. Aleluya. Cristo, por medio de ese acto, nos pone en el camino correcto para llegar al Padre. Pero amados, para que haya una completa reconciliación, ambas partes tienen que estar dispuestos. Lo digo otra vez. Para llegar a una reconciliación, a una completa reconciliación, ambas partes tienen que estar dispuestos. Como cuando usted se disgusta con su hijo, o con mamá, o con papá, ambas partes tienen que reconocer: bueno, sí, te fallé. Bueno, hijo, te fallé. Mamá, te fallé. Papá, te fallé. Y están dispuestos a una reconciliación. En otras palabras, amados, tenemos que entender que la reconciliación tiene efectos que manifiesta Dios hacia el hombre. Hay efectos de Dios hacia el hombre, la reconciliación, pero también la reconciliación tiene efectos que debe manifestar el hombre hacia Dios. Lo dice Pablo en 1 Corintios 6:20. Habéis sido comprados por precio, a precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos pone ese efecto que debe haber en nosotros para manifestarle hacia Dios. Tenemos que glorificar a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Los creyentes que han sido redimidos a ese costo, a precio de sangre, por lo tanto deben ser hombres de Dios. Deben mostrar en su manera de vivir que ya no están sujetos al cautiverio, que ya no están sujetos al pecado, que ya no están sujetos a la mentira, que ya no están sujetos a todo aquello que nos separa de Dios, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y Hebreos lo dice: no somos de los que retroceden para perdición. No tenemos que, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, no tienes que retroceder a esa vida de cautiverio, sino que hemos sido liberados para caminar libres en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, demostrando nuestra disposición.
tenemos que demostrar nuestra disposición. La reconciliación manifiesta efectos de Dios hacia el hombre, pero también tiene que haber del hombre hacia Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Somos reconciliados, pero también tenemos paz con Dios. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios. Sino que Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Por lo tanto, tenemos que manifestar los efectos de la obra redentora de Cristo en nosotros. Pero al mismo tiempo, la paz que Cristo nos da con el Padre nos va a dar redención. Somos reconciliados. Somos puestos en una correcta relación con Dios. Y hay paz entre Dios y el hombre. Pero también hay redención para el hombre. Y quiero leer Efesios capítulo 1. Si usted lo puede buscar rápidamente o anotarlo y después lo lee en su casa. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: desde el 3 para que vayamos entendiendo. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá hay un efecto que se debe manifestar a Dios. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién somos redimidos? En Cristo. No hay una redención posible fuera de Jesús. No hay una redención que fuera posible si no fuera por la sangre redentora de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y redención, eso significa el pago de un precio por la libertad que se compra. El pago de un precio. En su traducción griega, liberar al recibir un rescate. ¿Y cuál fue el precio por medio? La sangre de Jesús. Jesús no nos redime por su vida sin pecado. Jesús no nos redime con su ejemplo moral, y no estoy siendo hereje con lo que estoy diciendo. Dios nos ha puesto 1 y 1000 ejemplos para llevar una vida cristiana mejor. Pero la redención, amados hermanos, viene por su muerte en nuestro lugar en la cruz y por su sangre. Por lo tanto, no pisoteemos la gracia salvadora de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón. No es redención por su poder, es por su sangre. No es redención por su amor, es por su sangre. Sí nos amó, pero su sangre nos limpia de todo pecado y nos redime para una vida nueva en Cristo Jesús. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz pagó ese precio.
Pagó el precio por cada persona, pagó el precio por ti y por mí. Tal vez tú digas, pastor, ya lo he escuchado 1,000 veces. Sí, pero no le estás dando valor al sacrificio que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Jesús lo hizo para sacarnos de la esclavitud, no para que regresemos a esa vida de iniquidad. Muchos historiadores, teólogos, comentaristas dicen que Colosenses capítulo 1 es el poema de la salvación, porque en él se encuentra algo bello, que es un hombre que se ha dado sin reserva para la redención y reconciliación por el pecador. Solo Cristo nos puede redimir de todo pecado. Solo Cristo nos ha redimido de las consecuencias de nuestro pecado. Estábamos atados y esclavizados con una sentencia de muerte, pero Cristo rompe todo eso y dice: no hay más pecado, no hay más desobediencia que te esclavice a la muerte. De lo contrario, tienes vida eterna en Dios el Padre. Dele gloria al Señor. Muchos no entienden o no se dan cuenta de la inclinación al pecado. Por lo tanto, no se va a entender o nunca se va a entender el precio que se pagó en la cruz. No le van a dar valor al sacrificio de Jesús en la cruz para anular toda sentencia de muerte que estaba sobre el pecador a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia. La redención que Jesús hizo, amados, la redención que Jesús conquistó a través de su muerte en la cruz, nos ha reconciliado con el Padre y podemos acercarnos en su presencia. La muerte de Jesús en la cruz ha hecho que recuperemos la posición de hijos amados. Ese sacrificio se ha hecho para que disfrutemos de la comunión con nuestro Padre. La cruz bíblica no es una cruz para adoración. Nosotros como denominación, nuestro estandarte es la cruz y la llama del Espíritu Santo. Pero la cruz solamente revela que creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. No es para que adoremos a la cruz o en las cuales las personas deban de postrarse. La cruz, amados hermanos, fue donde el Señor Jesús llevó la maldad, curando a toda la humanidad. Cuando tú veas la cruz, tú vas a decir: Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Hoy la cruz está vacía, hoy la tumba está vacía. Te has levantado con poder y me has dado vida eterna para gloria de su nombre. Hoy podemos entender cómo es que existe esa paz entre la humanidad y Dios por medio de Cristo, a través del derramamiento de su sangre, para que haya la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esta es la paz que tenemos con Dios. Vivir en sintonía con Dios, vivir en armonía con Dios. ¿Acaso usted, cuando está disgustado con alguien de su familia, yo creo que no hay paz en su corazón? No está a gusto, ¿verdad? Que haya ese alejamiento. El mismo Padre quería estar en una comunión con nosotros. Por eso envió a su Hijo, para que vivamos conectados con Dios.
para que ya no vivamos más separados de Dios, para que ya no vivamos de espaldas con Dios, para que ya no vivamos lejos de Dios. El sacrificio de Cristo trajo la paz al mundo y la hizo accesible para todo aquel que lo reconociera y le creyera y le confesara con sus labios. Cristo lo hará salvo. Ponte de pie un momento, por favor. Yo quiero invitar al ministerio de alabanza. Hace un momento cantábamos un hermoso canto. Tu sangre me transformó, tu sangre me limpió. Yo quiero que lo cantemos, por favor. Hoy tu libre albedrío pudo haberte llevado a tomar decisiones que traen consecuencias. Esa naturaleza de elegir, de hacer o deshacer, te pudo haber llevado a situaciones que te alejan de Dios, de la paz de Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra una vez más que Dios, Cristo, está dispuesto a abrazarte nuevamente como hijo. Hoy el poder reconciliador y redentor de Cristo se puede manifestar en tu corazón si tú lo crees. Si tú dices, ya no más mentiras del enemigo, ya no más mentiras del padre de mentira, sino yo creo la verdad. Yo creo en la verdad que me hace libre. Yo creo la verdad en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos aquí quieren reconciliarse con el Padre. Si en tu corazón está esto, yo te invito a pasar. No es vergüenza. No es qué van a decir, esas son mentiras del diablo. Es decir, Señor, yo quiero ser una nueva persona y demostrar y manifestar mi cambio y agradarte en todo. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Tal vez en esta semana fue una semana donde esa naturaleza nueva fue puesta entre la espada y la pared, y a lo mejor diste libertad a cosas que no debías, pero decirle, Señor, aquí estoy nuevamente delante de tu presencia. Dios, el único que nos puede juzgar, Él dice, ven y te abrazo con amor. Aquí está la oportunidad de poder hacerlo. Aquí está la oportunidad. Levanta tus manos. Dile, Señor, hoy imploro tu perdón. Hoy imploro tu perdón, Señor. Gracias, Padre amado, por tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por esa muerte. Gracias porque por esa sangre derramada en la cruz tú me has limpiado. Señor, dile, Señor, ayúdame a entender. Trae sabiduría a mi corazón para entender el precio que tú pagaste, para darle valor al precio de tu sangre derramada en la cruz. Amado, Cristo está aquí. El poder que levantó a Jesús entre los muertos está aquí. El poder de su resurrección. Hoy decide morir. Hoy decide morir para levantarte en una nueva vida en Cristo. Oh, aleluya.